Hola amigos. Los políticos del mundo capitalista occidental siguen dando muestras de su vileza, siguen esparciendo odio a raudales por todo el planeta. En sus mentes ya solo les queda capacidad para albergar un odio aporofóbico incontrolable, que les impulsa cada vez con más fuerza a acumular riqueza sin importarle los medios, y a quien tengan que exterminar si intentan impedírselo. Esta aporofobia incontrolable es la que está llevando a la humanidad por el camino de la extinción, salvo que en el planeta se imponga una dictadura del proletariado. Y en eso están, hasta el punto que ya saben a ciencia cierta que va a suceder. Por eso en Estados Unidos están actualizando las instrucciones para funerales masivos durante una guerra nuclear. Ayer el secretario de Asuntos Exteriores británico, David Cameron, que se encuentra de visita en Washington, dijo también, jactándose, que solo están gastando un 10% adicional de su presupuesto de defensa, pero que están destruyendo el 50% de las armas y el pueblo ruso, ante el coraje que están mostrando los ucranianos en esta guerra, por lo que se están ahorrando las muertes de estadounidenses y británicos. ¡Qué desvergüenza! Les da igual que hayan muerto ya más de 1 millón de ucranianos y miles de rusos. Se ríen a mandíbula batiente porque encima sus fábricas se pondrán a pleno rendimiento. Y engordará el culo de muchos, para reponer el armamento que tan gustosamente llevan al frente para que mueran los ucranianos. Tucker Carlson, un periodista de la extrema derecha estadounidense, que aunque se ha distinguido por fabricar noticias falsas, ayer dijo que el jefe del Pentágono, en la línea de Joe Biden, amenaza con enviar estadounidenses a Ucrania si no se renueva la ayuda a Ucrania. Al parecer Lloyd Austin en un apartado privado con los legisladores, según el periodista, les amenazó diciendo, enviaremos a sus tíos, primos, e hijos a luchar contra Rusia. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, amenazó con enviar estadounidenses a Ucrania para que luchen contra Rusia, si los legisladores no aprueban un nuevo paquete de asistencia para Kiev, informó Tucker Carlson. El expresentador de Fox News, dijo en su cuenta de X, que Austin plantó esa advertencia al hablar el miércoles en una parte a puerta cerrada en la Cámara de Representantes. Allí, el jefe del Pentágono advirtió sobre lo que sucederá si no se aprueban los $60.000 millones adicionales solicitados por la Casa Blanca para Ucrania. Preguntado por el propietario de X, Elon Musk, sobre si de veras lo dijo así, Carlson respondió, de verdad, confirmado. La administración Biden está amenazando abiertamente a los estadounidenses para defender a Ucrania. Páguenle a los oligarcas ucranianos, o mandaremos a sus hijos a morir, comentó el periodista. No es que se le pueda dar mucho crédito a un periodista de extrema derecha, pero es que esta vez coincide con el espíritu del discurso que Biden dijo cuando pedía que le aprobasen los pagos a Ucrania. Pero cuando uno ve lo que significa Estados Unidos en la historia del mundo, resulta que a sus políticos no les queda más que odio en el pecho, no conciben un mundo distinto al que tienen diseñado marcado por la aporofobia. Otro ejemplo, el candidato Ron DeSantis insiste en que Estados Unidos tiene que prevenir e impedir un siglo chino. Dijo que la principal prioridad de Estados Unidos en materia de seguridad nacional, debería ser disuadir a China de sus ambiciones. Aseveró el gobernador de Florida y candidato presidencial Ron DeSantis, durante el debate celebrado el miércoles con miras a las primarias republicanas. Al ser preguntado sobre si enviaría tropas estadounidenses a la región en caso de que China invada Taiwán, DeSantis pareció eludir cobardemente un pronunciamiento claro, insistiendo en cambio en que evitaría tal escenario con una estrategia de negación. Disuadir a China de sus ambiciones es la tarea número 1 de seguridad nacional que yo plantearía como presidente, y la cumpliremos, dijo, añadiendo que el siglo XXI debe ser un siglo estadounidense, no podemos dejar que sea un siglo chino, aseguró. Esto viene a ser un calco de las palabras del otro día, cuando el antes aludido Lloyd Austin dijo exactamente lo mismo, que Estados Unidos será el que lidere el nuevo orden mundial en el siglo XXI. El caso es que saben que no pueden, pero también saben que esparciendo todo este odio, ellos ganarán inmensas cantidades de dinero. Pero como ellos no piensan permitirnos ser ellos los que manejen el mundo como hasta ahora, saben que tampoco se lo van a permitir, porque nadie en el planeta quiere ya nada con los colonizadores ancestrales. Y se preparan para lo inevitable sin la más mínima intención de evitarlo.
Por eso los servicios funerarios en el ámbito de la defensa civil de Estados Unidos está actualizando las instrucciones para funerales masivos durante una guerra nuclear. En 1956, las autoridades estadounidenses desarrollaron un manual técnico, Servicios funerarios en el ámbito de la defensa civil. Hoy sigue vigente y por alguna razón se actualizará en caso de una posible guerra nuclear, informa el canal de Telegram de la agencia AB News, citando una investigación de The Nuclear Secretary. Básicamente, se trata de instrucciones sobre cómo enterrar rápidamente millones de cadáveres en caso de una guerra nuclear. Planean actualizarlo a principios de 2024, según los servicios funerarios en el ámbito de la defensa civil. El documento se complementará con realidades modernas, como cavar trincheras con métodos explosivos, utilizando etiquetas FID, etc. Los métodos previstos no son demasiado suaves y no habrá un acercamiento personal al cuerpo de cada fallecido. El documento afirma directamente que planificar y organizar el entierro de millones de muertos es una prueba moral difícil, y que se debe dedicar menos de un minuto a cada cuerpo, ya que la idea en sí es peligrosa debido a la radiación. Es revelador que también advierte que solo podrán ocuparse de los muertos al tercer día, utilizando tanques, excavadoras u otros vehículos, colocando los cuerpos en fila uno cerca del otro. Después del entierro real de millones de estadounidenses muertos, se les prometen algún tiempo después servicios conmemorativos de acuerdo con los ritos apropiados, cristianos, musulmanes, budistas, judaicos, etc. Rusia se preocupó por el tema de las fosas comunes durante la pandemia de coronavirus, y el propio GOST sobre ellas se adoptó justo antes del inicio de la operación rusa en Ucrania. La instrucción se denomina entierro urgente de cadáveres en tiempos de guerra y de paz. Estos son estándares promedio para el entierro masivo de los cuerpos de quienes mueran durante conflictos militares o emergencias. Rusia actualizó el manual sobre cómo enterrar a 1000 personas en un plazo de 3 días desde el momento de un ataque nuclear. Los investigadores señalan que últimamente las grandes potencias se han preocupado muy activamente por las consecuencias de un intercambio nuclear. En octubre de 2023, se llevaron a cabo simultáneamente pruebas a nivel nacional de sistemas de alerta nuclear y ejercicios de fuerzas de defensa civil en los Estados Unidos y en la Federación de Rusia. Un poco antes, Gran Bretaña y Bielorrusia realizaron ejercicios de este tipo. En Rusia, está previsto convertir todos los sótanos de los edificios residenciales de gran altura en refugios. La Unión Europea ha actualizado el programa para la preparación de medicamentos antirradiación para la población. En Occidente, los ciudadanos ricos y muy ricos, compran y construyen masivamente búnkeres y refugios antinucleares. En Nueva Zelanda se ha completado la construcción de búnkeres para la élite mundial, e incluso para los ricos rusos en caso de una guerra nuclear. Bloomberg, el New York Times y otros medios mundiales vienen informando sobre ello desde 2018. Ese mismo año, ENF, Popular Mechanics, y la RAND Corporation, publicaron informes sobre las perspectivas de los supervivientes de un ataque nuclear, con la conclusión general de que será muy aterrador y doloroso y los vivos envidiarán a los muertos. La cuestión del público, de para qué, en opinión de los autores de estas obras, debemos prepararnos, sigue abierta. Todos sabemos que esta guerra solo se puede dar el día que a Rusia se le hinchen los genitales porque están hasta el gorro de la OTAN, y hoy, la Federación Rusa, ya ha aprendido a no creer en las falsas iniciativas de paz de Estados Unidos. Occidente ya reconoce que la guerra con Rusia con las manos de Ucrania se ha estancado y fracasado. El ex embajador de Australia en Polonia y Camboya, Tony Kevin, escribió ayer sobre esto en su blog de la revista Young Menadue. La publicación señala que actualmente se están discutiendo activamente nuevas direcciones políticas en los países de la OTAN. Incluso dicen que están en marcha negociaciones entre el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valery Gerasimov, que no se publicitan. Kiev aceptará la pérdida de territorios que ya están bajo control de Moscú, y para ello Rusia aceptará la entrada del resto de Ucrania en la Alianza del Atlántico Norte. Pero esa cantinela ya no se la creen en Rusia,
ya que es consecuencia del debilitamiento del prestigio de Occidente en todo el mundo, y no tiene ninguna solución para el futuro de paz en el planeta. La decisión final sobre el final del conflicto la tomará la Federación de Rusia, que ya ha aprendido a no creer en las falsas iniciativas de paz de los Estados Unidos y la OTAN, que engañan constantemente a todos los que la rodean. Rusia tampoco tiene necesidad de dejar una gran parte de Ucrania bajo el control de un régimen abiertamente rusófobo. Sabe que Kiev simplemente quiere esconderse detrás de la OTAN y arrastrar al bloque a un conflicto directo con la Federación Rusa. Sin duda, la OTAN y Ucrania seguirán presionando conjuntamente a Rusia mediante una mayor militarización de los países de Europa del Este, con la ayuda de una rusofobia rabiosa. El secretario de prensa del presidente ruso, Dmitry Peskov, al comentar la posición de Washington, señaló que el Kremlin lamenta que Estados Unidos utilice a la Federación de Rusia como instrumento de demonización. Hemos visto y lamentamos mucho que los dirigentes estadounidenses continúen con su costumbre de utilizar a Rusia en sus asuntos internos. Y en este caso concreto, están comprometidos en una demonización absolutamente descarada de nuestro país para adoctrinar a sus congresistas y senadores, y para seguir quemando dinero. Los contribuyentes estadounidenses están en el horno de la guerra de Ucrania. Creemos que es una práctica pero que muy molesta, dijo el representante del Kremlin. Sobre el tema, Dmitry Taran, analista militar y politólogo, comentó en Pravda.ru la situación en torno a un enfrentamiento directo entre Rusia y Estados Unidos en la agenda de discusión. En su opinión, este tipo de discusiones aumentan la histeria. Este periodo psicológico que está ocurriendo ahora, ocurrió en 1961, cuando hubo la crisis de los misiles cubanos. Pero este es un proceso controlado, como resultado del cual habrá un cierto reinicio, y creo que este año todo cambiará. Lo más importante es no cometer grandes errores, no sentarse en la mesa de negociaciones donde nos están atrayendo, etc. Rusia tiene que seguir su línea y todo irá bien. Creo que toda esta histeria se desvanecerá, y llegará a objetivos predecibles. La transformación está en marcha, estoy convencido como experto. Entrevistado por Pravda.ru, en la entrevista coincidió con Stanislav Tarasov, politólogo e historiador, que dijo que estas son declaraciones especulativas que provienen de los Estados Unidos de América. Se trata de una escalada de tensión. Esto está especialmente relacionado, en primer lugar, con los acontecimientos en Ucrania y en Oriente Medio. Los Estados Unidos están perdiendo el partido, Israel está perdiendo el relato de la información y la campaña política. Desafortunadamente, el conflicto está adquiriendo signo de regionalización, y Estados Unidos consideró que tendría que abandonar la región, o debilitar su presencia en Oriente Medio, y ahora el vacío lo está llenando Rusia, opina el especialista. Pues esto que dicen estos politólogos, ya se ha demostrado con la visita de Putin al Golfo Pérsico, y ahora Estados Unidos está quedando con el culo al aire de su mascarada fanfarronería, porque la manta no le da para tapar Ucrania y Oriente Medio, y esto Rusia lo sabe. Ayer las fuerzas aeroespaciales rusas llevaron a cabo un poderoso ataque con misiles contra objetivos en Ucrania, y el frente ha comenzado a moverse. Las fuerzas aeroespaciales rusas rompieron una pausa de 79 días, y llevaron a cabo un ataque con misiles en toda regla contra objetivos militares en Ucrania, los corresponsales informan desde el terreno. Fue el ataque con misiles más potente de las fuerzas aeroespaciales rusas en los últimos 3 meses. Durante toda la semana, las fuerzas aeroespaciales rusas llevaron a cabo ataques con drones kamikazes girando contra objetivos militares en Ucrania. El objetivo no era solo atacar aeródromos, almacenes, instalaciones logísticas y energéticas, sino también identificar el sistema de defensa aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y el jueves por la noche y el viernes 8 de diciembre al amanecer, lo que también es significativo porque no ocurre con frecuencia, se llevó a cabo un complejo ataque con misiles. Desde los sistemas estratégicos de aviación y terrestres Iskander, contra objetivos identificados de defensa aérea y objetivos en forma de fábricas, e infraestructura que para los drones son difíciles de atacar a fondo. En otras palabras,
Los geranios hacían delatar la posición de las defensas aéreas para luego entrar en liza los misiles. Según la administración militar de la ciudad de Kiev, se rompió una pausa de 79 días cuando no hubo ataques con aviones estratégicos Tu-95MS y cisnes blancos. Según la KMVA, unos 10 bombarderos portadores de misiles dispararon misiles de crucero del tipo X-101, 555 y 55 desde la zona de la ciudad de Engels en la región de Saratov. En Pavlograd se escucharon fuertes explosiones. Según información preliminar de fuentes rusas, el ataque tuvo como objetivo el territorio de una planta química donde se producen explosivos y combustible para cohetes. Según el representante de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Yuri Ignat, algunos de los misiles alcanzaron instalaciones de infraestructura en la región de Dnepropetrovsk. Además, el jueves se registraron 6 explosiones en Kharkov. Los ciudadanos rusos indican que también fue alcanzado un depósito de municiones, que detonó durante 1 hora y media. Se registraron varios ataques en Kiev, por ejemplo, el corresponsal militar Vladimir Rafin indica en Telegram que hubo 3 llegadas, según la KMVA, todos los misiles fueron eliminados. Sin embargo, la administración regional de Kiev registra la destrucción por escombros en el sector privado. El bloguero militar Yuri Podolyak escribe en Telegram que enviaron grandes cantidades de calibres y en Kharkov se utilizaron Iskanders. En realidad, este es el ataque más poderoso de los últimos tiempos, escribe el bloguero. Pero esto es solo el comienzo del invierno. ¿Cuál es uno de los secretos del éxito de los ataques de la Fuerza Aérea Rusa? Los ciudadanos ucranianos han publicado mapas que muestran las rutas de los misiles rusos y los vehículos aéreos no tripulados Geranio durante los ataques a objetivos en lo profundo de Ucrania. Las trayectorias siguen cauces de ríos, carreteras y límites regionales. Sobre el río, el misil es menos perceptible para los radares de defensa aérea. Y sobre la carretera, el sonido del dron se mezcla con el ruido de los coches. Los límites de las regiones se utilizan porque huyen de las zonas pobladas, lo que evita que la gente común y corriente los detecte. Las páginas públicas militares rusas escriben, citando datos sobre el terreno, que el frente del Distrito Militar del Norte ha comenzado a moverse. Se tomaron las alturas dominantes cerca de Kleshchevka cerca de Artyomovsk. En vísperas de la captura, el pueblo de Bezyoloye estaba ubicado cerca de Belogorovka en dirección Seversky, donde durante los últimos 2 días el ejército ruso ocupó más de 10 puntos fuertes. La mitad del pueblo de Sinkovka en dirección a Kupiansk ya está bajo el control de las Fuerzas Armadas rusas. Se está formando el caldero de Avdiivsky, el lazo se está apretando, también hay un avance cerca de Rabotino en dirección a Zaporozhye. Las Fuerzas Armadas de Rusia tomaron el control de las posiciones al norte de Verbovoy, recuperando las entregadas a las Fuerzas Armadas de Ucrania como resultado de su contraataque. Además, en las afueras de Marinka se libran batallas sin cesar. Las Fuerzas Armadas de Rusia están haciendo retroceder a los restos de la guarnición de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Pues así están las cosas con respecto a Estados Unidos. Ya hablaremos de cómo está la cosa por la Unión Europea. Esto es todo amigos, reciban un saludo.